En este día, hermano, queremos hablar algo bien pertinente a nosotros, a la iglesia, porque Jesús, los apóstoles, profetizaron que en el último tiempo tuviéramos cuidado. ¿Cuántos saben que estamos en el último tiempo? Fíjate que lo que la palabra del Señor ha profetizado hoy están en las noticias. Las noticias de hoy, de estos días, hablan de lo que la Escritura ya habló 2000 años atrás. Por lo tanto, estamos ciertos para que nada nos sorprenda, y el Señor pues nos dio algunos tips, algunas señales, o mejor dicho también algunos datos para que nosotros estuviéramos muy atentos a la contingencia, pero también lo que nos compete a nosotros mismos. Hay una escritura que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, 4. Mientras ustedes lo buscan, yo tomo agua. Gracias, Dani. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A cuántos van a engañar? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso la Escritura nos dice que hay que volver al primer amor, porque a veces nos desviamos y perdemos el norte, perdemos ese amor glorioso de nuestro Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de considerar tus palabras, Señor. Venimos delante de ti, Señor, humildemente, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Y sabemos que no vivimos de todo lo que entra por nuestra boca, Señor, no solo del pan material, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, la que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos da la gracia y la esperanza de seguir creyendo en ti, Señor. Ponemos este mensaje en tus manos, esperando que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, nadie está ajeno a que el aumento de la información de Internet pues ha permitido que surjan muchas voces que se presentan como autoridades de la palabra del Señor. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre. Suenan parecido, hablan parecido, usan la misma Biblia, pero no son lo mismo. Entonces, la palabra del Señor es una sola, pero hay muchas interpretaciones. Entonces, la gama que se presenta en el Internet, ya lo hemos enfatizado mucho para que tengamos cuidado. Y hoy, esperando en el Señor, que el Señor nos ayude, vamos a considerar varios elementos que nos sirven como filtros para nosotros poder estar claros cuál es la verdad. Porque la verdad que ahora se presenta una gama tan grande de cosas parecidas y muchos, y a mí me consta, incluso de esta misma iglesia, han salido porque vieron o escucharon en el Internet una persona que hablaba tan bonito y se fueron tras él. Y cuando vemos el contexto de lo que están creyendo algo que suena como la verdad, pero
¿Cuántos saben que una media verdad es una mentira? De hecho, el diablo a Jesús para tentarlo le usó la palabra de Dios, pero trucadita, o sea, disfrazada, media verdad. Así que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. La palabra del Señor, reforzando esto en 1 de Timoteo 4:1, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, enfatizo en eso, hermano, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pastor, espérese un poquito. Es muy difícil que un cristiano vea a un demonio hablándole y le crea. Pero el problema es el siguiente, que Satanás se disfraza como ángel de luz, y muchas de estas personas que se han desviado de la verdad. Pastor, pero ¿cómo un pastor se va a desviar de la verdad? Mira, yo te puedo decir, todas las personas que yo conocí, incluso algunos físicamente, uno que en los Estados Unidos, en Miami, comenzó a dar cultos y todo estaba bonito y había gente, incluso conocidos míos, hasta algunos parientes que iban donde esa iglesia. Luego empezó a trucar la escritura y decía que solamente el apóstol Pablo tenía veracidad porque los otros apóstoles lo empezaron a desechar. Luego decía que él era el representante del apóstol Pablo. Ya ahí estábamos hilando más finito. Al final terminó diciendo que él era el Cristo, el Hijo del Hombre. Ese hombre de apellido de Jesús, que murió, se exilió, se tuvo que exiliar porque el Internal Revenue, los impuestos internos de Estados Unidos, lo andaban persiguiendo. Otro, Jim Jones, también era un pastor con una gran, multitud que le seguía y todo. Predicaba el Evangelio, al final terminó yéndose a Guyana, desde los Estados Unidos a Guyana, y eso fue en los 80, si no me equivoco, y fue, al final de cuentas, hizo una secta, y terminó haciendo que todos se suicidaran, y eso fue tremendo. Jim Jones, el otro Kodesh en Texas, y así, muchos eran, pero se fueron desviando, hermanos. Entonces el desvío no es de un día para otro. No es decir, de hoy en adelante voy a creer una doctrina diabólica. No. El diablo, como le digo, se disfraza de ángel de luz. Por eso dice la palabra que mirad que nadie os engañe. Que tenemos que tener mucho cuidado. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Es cuando alguien se aparta y deja de creer la palabra de Dios tal como es. Porque algunos tienen la palabra del Señor, suenan como cristianos, pero han apostatado, se han desviado totalmente. Es cuando se reniega las verdades fundamentales del Evangelio. Fíjate que para poder apostatar, porque tú dices, bueno, cualquiera, esa gente que no sabe lo que cree, pues está bien, se van por ahí, o tal secta, o que ya las tenemos más o menos clarito cuáles son. No, hablamos de personas que para poder apostatar, una persona tiene que haber creído, porque ¿cómo va a apostatar de la verdad si nunca estuvo en la verdad? De hecho, no sería apostasía, sería alguien que nunca estuvo. Así que por eso hay que tener mucho, mucho cuidado, hermano. Puede saltarme algo para ir directo al grano. Actualmente, entonces, hermano, los falsos predicadores, pseudos maestros,
autoproclamados apóstoles. Presentan una versión parcial y distorsionada de la Escritura. Mira lo que hacen ellos. Se dedican a editar la Biblia. ¿Sabes lo que es editar? O sea, es poner lo que te conviene, lo que saquen. Los editores de televisión hacen eso. Mi yerno hace eso en Estados Unidos. Él edita para un canal de televisión y entonces sacan lo que nos sirve, etcétera, y lo ponen. De hecho, el pastor Neira me edita los mensajes. Cuando tomo agua, lo corta y todas esas cosas. Y si me mando alguna cosita que no corresponde, pácata, lo corta. Entonces, es un editor. Bueno, ellos editan la Biblia. Entonces, eliminan las partes que no cuadran con su doctrina para dar cierta veracidad a lo que están predicando. Ahora, ojo, que para engañar, yo lo puse de esta manera, todos ellos ocupan una misma Biblia, la misma Biblia, el mismo grueso de la Biblia, incluso esta Biblia es más grande y todo, pero ellos cargan una Biblia normal, porque con eso engañan. O sea, no, si, oye, te está hablando de la Biblia, brother, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo va a ser engaño? Bueno, pero lo que no se nota es que por lo que predican y creen, su Biblia debería ser, si la Biblia normal es así, esta Biblia de estas personas debería ser así de delgadita, bien y con poquitas hojas, porque ellos editan lo que no les sirve para poder cuadrar. Por eso la Escritura dice, toda escritura es inspirada, ¿cierto? Y es útil. La palabra del Señor, toda escritura sirve. Incluso el Antiguo Testamento nos sirve. La Escritura en el Antiguo Testamento también nos sirve, porque de ahí extraemos mucho. De hecho, es el fundamento para que nosotros entendamos de dónde viene el hombre, etcétera, etcétera. Aunque nosotros no estamos en la ley, porque estamos en la gracia, a eso vino Cristo Jesús, estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pero hay muchas cosas muy, muy valorables dentro de la palabra del Señor, que no pueden ser excluidas. Escuché una vez un pseudo maestro también decir que deberíamos sacar el Antiguo Testamento de la Biblia. Imagínate tú. Ahora la pregunta, hermano, ¿cómo podemos nosotros estar seguros ante las falsas doctrinas? ¿Cómo tú dirás entonces, cómo yo estoy seguro lo que el pastor está predicando es la verdad de Dios? Bueno, tenemos varios filtros. Dios nos dio herramientas, nos dio estos medios de gracia, como es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, la comunión de los hermanos, para que nosotros estemos clarito. En una iglesia llamada de un lugar llamado Berea, con B alta, no vereda, sino Berea, la Escritura dice que ellos examinaban las Escrituras. Después que se predicaba, ellos iban a la Escritura, decir, a ver, ¿será verdad? Está lindo lo que dicen, pero yo quiero estar cierto. Y la única autoridad, no es humana, porque nosotros erramos, ¿sí o no? Sino la única autoridad es la palabra del Señor. De hecho, vamos a ver lo que hacían ellos en Hechos 17:11. Dice la Escritura, y estos eran más nobles o más pila que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Por eso dice la Escritura, escucharlo todo, pero retener lo bueno. Entonces,
sigo diciendo, leyendo. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así como se estaban predicando. Porque tú no eres un robot, no eres un autómata, eso hacen las sectas. Que la autoridad es la persona, el líder, y los demás son todos yes men, yes woman, todos tienen que decir así, amén nomás. Aunque no les cuadre, aunque su conciencia, aunque el Espíritu Santo dentro de ellos le esté diciendo que no, ellos obedecen ciegamente. Eso es una secta. Por eso nosotros decimos que la autoridad, tremenda autoridad, la mayor autoridad, la autoridad por excelencia, es el pastor de los pastores, Jesucristo el Señor. Yo me puedo equivocar, cualquiera de nosotros se puede equivocar. Algunos como padres nos equivocamos en casa, nos podemos equivocar en el trabajo, etc. Pero quien no falla es la palabra del Señor. Por eso, hermanos, leo ahora 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo es la escritura? Útil para enseñar, para redarguir. Eso quiere decir para movernos si estamos mal, etcétera, etcétera. La palabra nos encarrila, tú sabes, para corregir. Si estamos equivocados, nos corrige la palabra del Señor. Y como es la máxima autoridad, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que someternos a la palabra del Señor para instruir en justicia, para que sigamos creciendo, a fin de que todo hombre de Dios, o sea, todo hombre y mujer, toda persona que ha creído en el Señor, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate que Jesús estaba tan consciente de esto que en el capítulo 17, ya el Señor, a punto de que lo vinieran a buscar para llevarlo preso y luego para ser crucificado, ¿no? Jesús oró al Padre, y dentro de esta oración intercesora que hizo el Señor, Él dice en Juan capítulo 17, versículo 15, lo siguiente. Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira lo que les dice esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santificar quiere decir apartar. En este caso yo creo que el Señor quería con la oración decir, blíndalos, Padre, o sea, cuídalos con tu verdad. Santifícalos, o sea, apártalos del error, apártalos del mal, apártalos de caer en tentación, apártalos de desviarse. Santifícalos en tu verdad. Lo único que nos santifica, que nos va purificando, que nos va ayudando. De hecho, la Escritura dice que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios. O sea, así nosotros va cambiando nuestra vida, se va transformando, vamos dejando atrás lo que éramos y vamos tomando el lugar de la nueva creación que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Así que el Señor oró para que el Señor nos apartara, para que el Padre nos apartara por medio de la verdad, de la palabra del Señor. Ahora, para poder filtrar lo que oímos, debemos estudiar las Escrituras diariamente. Fíjate bien. Para poder tener el filtro destupido. ¿Han visto un filtro tapado? Un filtro destupido. El filtro de la gasolina, el filtro del aceite, el filtro del agua. Hay unos baños que me decían que hay que
sacarle la puntita al faucet, a la cosita, y sacársela y quitarle, porque muchas veces la materia, piedrecita y cosas que están en el curso del agua, quedan ahí, y para que no caigan y no entren en el vaso que tú tomas, pues quedan filtradas. Pues el filtro tiene que estar limpiecito, el filtro tiene que estar atento, no tener preconcebidas ideas para ver la palabra. Cuando personas ven la palabra preconcebidamente, empiezan a descartar algunos versículos y no creen la verdad completa de lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, debemos estar atentos a la palabra del Señor. El Señor nos dio la palabra como un filtro para poder, como los hermanos de ese pueblo de Berea, estar cotejando las palabras. Yo oí tal cosa o vi en el internet, pero déjame ver qué dice la palabra sobre esto. Porque a lo mejor esa persona dijo una media verdad que suena bonito, muy atractivo, como el evangelio de la prosperidad actualmente. Dios nos quiere bendecir, claro que sí, pero yo no puedo hacer eso, el evangelio de Cristo, como el que Dios te va a bendecir y el mejor tiempo de tu vida es ahora, y que ahora no hay problema, la enfermedad se acabó, y si viene la enfermedad nosotros la vamos a echar fuera, porque ese es un media verdad. Aunque el Señor sanaba, hacía milagros, los milagros todavía existen porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no podemos hacer eso, tú sabes, de decir que la persona que está enferma está en pecado, porque no nos cuadraría de otra manera. Y no es así. Cualquiera de nosotros nos enfermamos, porque estamos en el mundo, estamos expuestos a todo lo que hay allá afuera. La palabra del Señor misma dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. O sea, la palabra del Señor alumbra donde está oscuro, donde hay un pasaje oscuro, donde hay algo que tú no entiendes, o escuchaste un mensaje, viste a un predicador que se ve mucho más atractivo incluso que los predicadores de acá, a lo mejor más elocuente o mucho más. Pero fíjate bien lo que está predicando, porque si no está dando la verdad completa, hermano, es una falsa doctrina. Y eso puede llevar a las personas a desviarse. Y lo más terrible que produce eso es que las vidas se van enfriando. Se van enfriando, se van apartando diariamente. Entonces, hermano, el segundo filtro que yo puedo decir que Dios puso, aparte de su propia palabra, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Bendito el nombre del Señor. Antes de eso, de entrar en este tema del Espíritu Santo, quiero decir que muchas personas, tú dices, pastor, gracias a Dios que estamos aquí en la iglesia y todo, pero ¿sabes qué, hermano? Esto no es solamente a nivel corporativo, global, también a nivel personal. Y aquí, el que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros mismos a veces caemos en esto. ¿Sabes cómo nosotros estamos editando la palabra? Cuando nosotros tenemos un comportamiento aquí en la iglesia y otro en el trabajo. Un comportamiento, los hijos de los papis aquí están tranquilitos. El pastor le dice algo, sí, pastor, está bien. O sí, paz. Algunos me dicen paz, yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Tendremos que hablar sobre eso. Porque el Señor puso pastores, no paz. Y pueden ser muy obedientes, muy tranquilitos y todo. Pero ¿cómo son en la casa? Porque si no están actuando bien así en la casa, los hijos, hay escrituras que dicen que los hijos tienen que someterse a sus padres. Entonces están editando esas palabras, esas no me sirven estas otras. Y así el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Porque si no lo estamos haciendo, estamos mintiendo al Espíritu Santo.
Estamos pretendiendo decir que todo está bien cuando las cosas no están bien. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? Porque ahí tiene mucho que ver. Muchos vienen a la iglesia y no tienen idea de los demás y no me interesan los demás. A veces válidamente algunos están apurados, tienen que salir a su trabajo, etc. O Pedrito, que es bombero, pues a veces tiene que salir, ¿cierto? Si es que está de turno, ¿no? Pero el que no es bombero ni es médico de turno, eso, no tiene que andar tan apurado, tiene que tomarse su tiempo para estar en la iglesia. Por lo tanto, entonces, hermano, yo me hice este paréntesis porque editamos la palabra sin darnos cuenta. No, pastor, si yo creo toda la Biblia, es más, me la sé de memoria, la leo entera, una vez al año, completa, y después leo también un devocional, etc. Pero, hermano, tenemos que vivir toda la palabra. Porque si estamos viviendo parte de la palabra solamente, estamos haciendo como esa gente, editando y entonces teniendo a un Dios como yo quiero que sea, más o menos yo lo formé en mi mente, un Dios que no corresponde al Dios de la Biblia. Porque realmente, es más, la Escritura dice, someteos los unos a los otros. En el amor de Dios, someteos los unos a los otros. Dios puso órdenes. Y a esas órdenes nosotros tenemos que someternos. En el trabajo nosotros tenemos que someternos. Cuando llegamos a algún lugar nosotros tenemos que ver quién es la autoridad para ver a quién nos tenemos que someter. Y no llegar, tú sabes, de presentado y dar orden y todo sin tener nosotros que hacerlo. Por lo tanto, hermano, tenemos que tener cuidado. Yo sé que están calladitos porque a nadie, es que, pastor, ¿por qué no edita esa parte y hable de lo bonito del Evangelio? Claro, pero es que el Evangelio es completo. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. Y si no la estamos viviendo toda, entonces estamos mintiendo. Y estamos pretendiendo, es más, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, pensando que estamos bien con Dios y nuestras oraciones, para tu información, llegan al techo y rebotan cuando no estamos en esa conexión de estar sometidos los unos a los otros. Ahora, cada verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Cada verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por eso el Evangelio fácil te habla como que tú eres el que está empoderado. Y aquí no hay empoderado nada. Aquí el único que está empoderado, el que tiene el poder eterno, que es Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo en nosotros es la autoridad máxima. Es Dios mismo morando en nosotros. Pero si nosotros tenemos nuestra propia agenda, si nosotros tenemos nuestras propias escrituras favoritas y las otras las ignoramos, las editamos, las desechamos, estamos haciendo afrenta contra el Espíritu Santo. Estamos haciendo afrenta contra el Espíritu de gracia, que es el que nos redarguye, que el que nos indica, el que nos instruye. Por eso, hermanos, debemos estar claros de que no somos nuestros, somos del Señor. Amén. Amén. La labor del Espíritu Santo, entre otras, lo dice aquí Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí lo dice con mayúscula, el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, porque Jesús
paréntesis, Jesús se iba, Él sabía que venía una misión muy puntual. Él venía a predicar el Evangelio, a predicar del reino de Dios, se había acercado a tomar nuestro lugar en la cruz, a morir por nosotros, resucitar y partir al cielo. Pero Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, no a media verdad, no solamente a lo que me gusta a mí. Insisto en eso, hermano, porque ese es el mal de la iglesia moderna. No someternos. El pastor, sí, el pastor, y esto y el otro, pero las palabras aquí no son muy a veces no tienen peso, porque las personas no están conscientes de que si estamos en el Señor, Dios es la máxima autoridad, pero Él puso autoridades delegadas por Él. Por ejemplo, los servidores en la iglesia. Me voy a saltar los pastores para que no sea tan autorreferente. Pero los servidores son autoridad delegada por los pastores para que la iglesia esté como ahora, con orden. Que no haya ningún niño llorando, corriendo por los pasillos, y que las cosas estén bien, de que yo voy a saltarme eso del agua hoy día, no importa, de que haya agua aquí, no importa eso. Pero bueno, pero ellos están para eso. Entonces, hay personas que son tan, tú sabes, high class, que si un servidor les dice, hermano, por favor, siéntese allá. Me lo han dicho a mí los servidores, se han quejado. Los miran de arriba abajo y siguen haciendo lo que se les da la gana. Hermano, si tú estás sometido a Dios, tienes que estar sometido a las autoridades de Dios. Tienes que estar sometido, hermano, porque es el orden de Dios. El Espíritu Santo guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos está mostrando, el Espíritu Santo nos va guiando, el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Ojo con esto, si tú no entiendes bien esta parte, y hay algunas personas que no la entienden bien, obviamente, porque dicen, el Señor me habló, el Espíritu me habló, y lo que dicen que le habló son cosas que no están en la palabra, que no son de Dios. O sea, tener cuidado, porque si tenemos relación con el Espíritu Santo, de verdad, si estamos leyendo la palabra, si estamos orando, si estamos congregados, si estamos unidos los unos a los otros, sometidos a las autoridades que Dios ha puesto, el Espíritu Santo no nos va a hablar cosas raras. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios escrita. ¿Se entendió eso? Amén. Nunca lo va a hacer, así que tú estás seguro. Si tú crees que el Espíritu te habló, ve a la palabra antes de decir Dios me habló. Porque hay personas que no tienen una relación tan estrecha y tienen una intuición personal. En vez de decir me tinca, dicen el Espíritu me dijo. Por lo tanto, hermanos, debemos tener mucho cuidado y estar muy sometidos a estos medios de gracia que Dios nos dio, su palabra, su Espíritu Santo. Imagínate Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, morando en cada uno de nosotros. Pero si no tenemos comunión, pues nuestro corazón que anda por allá, deseando cosas que no son de Dios, o nuestra mente anda con pensamientos que no son de otro lado, o nuestros sentimientos que nos herimos por cualquier cosita. El pastor predicó muy duro, así que el próximo domingo no vengo, para castigarlo. No, eso no pasa aquí, hermano, eso se me ocurre a mí. No, nunca lo he escuchado. Así que tranquilo, si no viene, yo no voy a dudar de usted, hermano. Yo voy a pensar que usted está orando por el pastor, amén. Amén. Entonces, hermanos, fíjate lo que dice la Escritura para que estemos bien ciertos
de que es el Espíritu Santo el que nos guía. Mira lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora lo digo parafraseando yo. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso digo, cuando la persona se empieza a desviar, empieza a editar la Biblia, esto no me conviene, esto no me gusta lo que dijo el pastor, me cayó como que me lo estaba diciendo a mí. No, si es la palabra la que yo estoy citando. Por lo tanto, hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos se pueden decir que son realmente hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo no te va a guiar a tonteras. El Espíritu Santo no te va a guiar a hablar contra el hermano. El Espíritu Santo no te va a guiar a rebelarte contra la autoridad, sea quien sea, tu papá, tu esposo, tu hijo, o tu pastor, o tu jefe, o la policía, la autoridad civil también. Claro, no, si yo estoy en Cristo, así que no, yo no me someto a Dios nada más. Yo tengo mi relación con Dios, nada más no me someto a nadie. Hermano, cuidado, eso es rebeldía directamente del diablo, eso no es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermano, no solo nos ayuda a entender la palabra, sino que también nos da discernimiento para reconocer las doctrinas falsas. Reconocer cuando nos estamos desviando del camino. Reconocer cuando, como decía una escritura que yo leí anteriormente, Jesús mismo hablando. Oye, Jesús hablando. Este versículo, yo creo que muchos lo editan. Que yo les dije en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, persevere significa estar permanentemente, sin fluctuar, quedarse, perseverar, estar ahí firme. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso dice la Escritura en Mateo 7, muchos vendrán, que Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, personas que piensan porque tienen una Biblia, tienen una religión, van a una iglesia, están bien. No, estar bien significa estar bien con toda la palabra. Estar bien significa ser guiados por el Espíritu Santo. Si tú tienes duda, ora al Señor, busca de Dios y va a ver cómo el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Bendito el Señor. Amén. ¿Dónde estaba yo? Ayúdalo, Padre. Amén. Ok. Entonces, hermano, lo importante aquí con esto, primero es tener comunión con la palabra, la palabra more en abundancia en vosotros. De hecho, la Escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si en tu corazón está la palabra, olvídate que aunque tu corazón y el mío es perverso, no se somete, tiene su propia agenda y todo, pero si la palabra mora ahí, la palabra es más fuerte y ese corazón se va a sujetar. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Es un culto nuevo? No. Es la comunión con Dios, con Cristo. Todos los días, estar atento a su palabra, estar orando siempre. La Escritura en el Salmo 143:10, que es uno de mis versículos favoritos. No sé si está por ahí, no sé. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Está por ahí? ¿Lo leyeron? Ah, viste. Gracias, hermana.
Gracias, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. El Espíritu Santo nos enseña a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para este año? A ver, ¿qué hago este año? En el año nuevo salgo con la maleta a ver si viajo, hago esto, me disfrazo de este otro. Hermano, o consulto el horóscopo, que eso es del diablo abiertamente, el tarot y esas cosas. No, hermano, enséñame, Padre, a hacer tu voluntad, porque mi futuro está sujeto a lo que la voluntad de Dios haga, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Él está, de hecho, el Salmo 16 dice, tú sustentas mi suerte. O sea, mi suerte no es lo que diga el horóscopo, mi suerte es lo que la voluntad de Dios dice. Por eso, la oración del salmista era, enséñame a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, tú eres mi Dios. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? O sea, yo solamente dependo de ti, Señor. Tú sabes lo que viene bien para mí. Por eso enséñame a hacer tu voluntad. Y termina diciendo ese versículo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu, ese buen espíritu que mora dentro de ti, hermano, que a lo mejor hace tiempo que no se escucha mucho porque esto necesita una relación. Y a lo mejor te habló muchas veces, te insistió, pero al no ser obedecido, el Señor te deja solo. Incluso hasta te suelta. Si tú persistes, te suelta. Por eso, hermano, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y ahora entramos, hermano, en el tercer filtro que escribimos aquí. Para ir, después nos queda otro si es que alcanzamos. Este filtro para filtrar si yo estoy bien en la doctrina, si yo estoy bien, si lo que estoy creyendo está bien, si lo que escuché en el internet está bien. Yo no puedo así nomás yo juzgar con el dedo, decir este me gusta, este predicador me gusta, porque me habla cosas lindas, me levanta el ánimo, es un verdadero coach, así que con él me voy. Pero hermano, lo que discierne todo eso, el discernimiento viene por la relación con Dios. Y la única forma de decir yo tengo una fluida relación con Dios es orar, estar en la presencia de Dios, gastar tiempito que gastamos en la oración. Si nosotros gastáramos el 10% del tiempo que estamos, tú sabes, tenemos este dedo bien, pero imagínate, hasta callos tenemos ahí. Si gastamos nada más el 10% de lo que ocupamos en el internet, en orar, hermano, las cosas serían muy diferentes en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestras propias vidas, en nuestro estado de ánimo. No tenemos que recurrir a pastillas o cosas por el estilo, porque Él es el que nos guía, hermano. Entonces, la oración y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales para desarrollar el discernimiento, para estar claro, para saber en qué estamos, hermano, ante tanto bombardeo de tanta doctrina. Al mantenernos en oración permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé claridad para distinguir la verdad del error. Ahora, si no oramos, ¿qué pasa, pastor? Andamos divagando, hermano, andamos por las 4 de la tarde. Andamos, pero por ahí nos vamos. No, es que el Señor me habló. Claro, si no tiene una... Oye, el diablo está atento. Si el Espíritu Santo no te habla, el diablo está... ¡Ey! Yo tengo una palabra para ti, pero mira, muchacho, de victoria. La Escritura dice, hermano, en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
No te apoye en tu mentalidad, no te apoye en tu corazón, porque a veces, o sea, siempre si te apoya en el corazón solamente, sin la palabra, el corazón como es engañoso y perverso más que todas las cosas, te va a desviar, hermano. Por eso no te apoyes. Es que mi experiencia, pastor, yo tengo una tremenda experiencia. Tengo una noticia que darte con tu experiencia. Tu experiencia dura hasta ayer. Hasta el minuto que pasó ahora, de ahí para allá es la experiencia. De aquí para acá no hay nada, porque todo es nuevo. Tú no sabes lo que hay ahora. Tú no sabes lo que viene mañana. Por lo tanto, hermano, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Oh, el pastor dijo, pero yo digo. Y lo peor de todo, porque yo me puedo equivocar y usted decir, creo que se equivocó, está bien. Y yo agradezco, de hecho, un paréntesis, yo agradezco y a muchos se lo he dicho, cada vez que alguien me dice, pastor, usted dijo tal cosa, pero era asá. Y nosotros mismos nos estamos siempre corrigiendo porque somos humanos. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando no oramos, hermano, estamos desprovistos de comunión con Dios. Tomamos decisiones erradas. Tomamos decisiones erradas. No tenemos discernimiento, no entendemos y actuamos por impulso, por inercia. Y no podemos diferenciar lo verdadero de lo falso. Yo vi un post que alguien puso por ahí, a propósito de internet, sale la foto de Marcos Witt, pero sale con una cara como entre enojado y así. Y dice la leyenda abajo, como decir, la cara de Marcos Witt, cuando tú cantas temprano yo te buscaré y te levantas sin ni pensar en Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada, y lo hicimos con gozo, amén. Y en la práctica, por eso, hermano, nos engañamos. No, es que yo me sé la palabra de memoria. So what? Más bienaventurado el que la pone por obra. Ese es bienaventurado. No el que se la sabe de memoria, porque el diablo se la sabe de memoria. Y no es bienaventurado. Así que, hermano, ¿cuándo tenemos que orar? Todos los días. No salir de casa, hermano. Levántate un poquito más temprano. Acuéstate más temprano entonces. Acuéstate media hora antes. Yo no te voy a decir la cantidad de tiempo ni nada de eso para no hacer diferencia. Pero empieza por 5 minutos. Pero bien. Y de ahí ve aumentando, porque mientras más vas conociendo por medio de la oración al Señor, te va encantando, te vas enamorando del Señor y vas a querer pasar tiempo. Después mira la hora, ay Dios mío, si me tengo que ir a la pega, vamos, arriba. Tú sabes por qué. Así es el Señor, te sorprende, hermano, pero comienza. Una de las decisiones de este año debería ser, este año voy a orar a Dios, de verdad. No así por orar por los alimentos o cuando tengo problemas. Orad sin cesar, dice la palabra. Y por último, hermanos, otro filtro que nosotros podemos usar para no caer en... Permiso. No caer en engañarnos nosotros mismos. No solamente doctrinas de error, sino vivir dentro de la iglesia y estar engañado por nuestro propio corazón, por el enemigo, por la falta de oración, falta de comunión con Dios, falta de leer la palabra. Esa es la tormenta perfecta para que una persona que fue cristiano pueda apostatar de la fe y no permanecer hasta el fin. Esa es la tormenta perfecta, sin leer la palabra, sin tener comunión con el Espíritu Santo que supuestamente mora en ti, sin tener
conciencia de orar. Sin orar, no, yo oro sí cuando tengo necesidad, porque el Señor conoce y ando tan apurado. Hermano, eso no es así. Si andamos muy apurados, algo está mal. Algo anda mal. Porque hay tiempo, la Escritura dice que hay tiempo para todo. Y ese para todo incluye, aparte del internet, incluye la oración también. Dice la palabra del Señor, el cuarto filtro es la comunión con el cuerpo, de los unos con los otros. La comunión en la iglesia, el estar a bien los unos con los otros. No solamente con los que vemos, sino también con nuestra familia en casa. Estar a bien, es la comunión. Un hogar, tú sabes bien, la iglesia es como tipo de un hogar, que debe haber comunión y todo. Claro, pero aquí a veces nosotros mismos podríamos estar en disensión con alguien, tener rencor contra alguien y estar sentado aquí diciendo amén, gloria a Dios. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso la comunión quiere decir común, unión, togetherness, algo que está junto pero no revuelto así, no por estar juntos, sino de verdad tener comunión, que nos nutrimos los unos con los otros. Los órganos de nuestro cuerpo, por eso dice el cuerpo de Cristo, los órganos de nuestro cuerpo tienen full comunión, completa comunión. Si un órgano pierde la comunión con otro, con alguna célula o lo que sea, se atrofia, se puede morir y te puede causar tremenda enfermedad. Por eso, hermano, la Escritura dice, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, tú no eres el único que la estás pasando mal, tranquilo, se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que la estrategia que usa el diablo y que usan todos los depredadores, tú lo puedes ver en esos programas de animales, con los leones, etc. Para cazar tienen una estrategia y es aislar a la presa donde ellos le pusieron enojo. Esa la tratan de aislar de la manada, sobre todo si son búfalos, imagínate con esos cuernos y todo. La tratan de aislar porque si se meten en la manada están perdidos. Bueno, la tratan de aislar del resto. Así es mucho más fácil rodearla y derrotarla. Eso nos habla también, hermano, lo que hace el diablo a veces. Que te dice, no, si aquí no me quiere nadie. Y te tira esos dardos, hermano, y tú se los crees, eso es lo peor. Si tú no estás usando estos medios de gracia, está la oración, el Espíritu Santo, la palabra, y no está en comunión con los hermanos de verdad, sincera, de hablarnos y mirarnos a los ojos, nuestra comunión en el hogar, así, de mirarnos, de hablarnos, de tener comunión, sabiendo que Dios está mirando. Entonces el diablo va a hacer estragos de tu vida, hermano. Por eso hay muchas personas que se han ido de la iglesia. No, es que no me saludaron. Yo he escuchado. No, que una vez me lo dijo un hermano, pastor, ¿usted qué pasó? Y ya no me saluda. Hola, no. Claro, yo a veces ando en otra, a veces paso por ahí rápido y no saludo, y es verdad. Pero hermano, eso no quita, o sea, eso no es un tema como para que tú te enojes. Es más, si tú tienes algo contra alguien, lo primero que tienes que ir, incluso antes de orar y de levantar las manos, pregúntale al hermano, ponte de acuerdo con tu hermano, para poder tener esa comunión fluida, porque Cristo mora, el Espíritu Santo está aquí, está Cristo presente en este lugar. Pero si hay alguien atrofiado con pensamiento, con esto mismo que le ha comprado estas ideas que el diablo le ha tirado, naturalmente va a estar dentro de la manada, pero aislado. Y el diablo te va a hacer pebre.
Y lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Lo hemos visto en muchas personas que se aíslan. No, porque aquí en la iglesia, no sé. O porque esta iglesia es así, esta es la iglesia así. Sí, es verdad. Somos todos imperfectos, ¿no es así? ¿Hay algún perfecto aquí para orar por él? Porque es así, hermano, esa es la verdad. Por lo tanto, hermano, para ir terminando, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esta es una herramienta que Dios nos dio tremenda para no estar solos. El Señor dijo, no os dejaré solo, envió su Espíritu Santo. Pero para que no te aísles y hagas tu propia doctrina en tu casa, Dios te puso en el cuerpo. Porque aquí nosotros nos ayudamos, nos decimos, si yo digo algo mal, los hermanos te están, tú sabes, atentos y nos ayudamos literalmente. Porque somos falibles, somos humanos, necesitamos el abrazo del hermano, el que te diga Dios te bendiga. ¿Cuántas personas vienen aquí a la iglesia, hermano, con una tragedia en el alma, en el corazón, con un dolor tremendo? Y tú estás indiferente, total, no, yo vine a ver al Señor nada más. Pero tú eres más iluminado, más, tú sabes. Hermano, aterriza, brother. Si no tenemos comunión con los hermanos, no digas que tienes comunión con Dios. Si no tienes comunión con tus hijos, papás, si no tienes buena comunión con tus padres, si no tienes comunión esposo con tu esposa o esposa con el esposo, no digas, hermano, que tienes comunión con Dios. Porque dice la palabra del Señor, si no tienes comunión con la iglesia, tu hermano, el que tú ves, ¿cómo tú vas a decir que tienes comunión con Dios al cual tú no ves? Por eso, hermano, la comunión es importantísimo. El venir a la iglesia no es que al pastor le guste tener la iglesia llena, aunque sí me gusta tenerla llena. Porque eso es verdad, pero eso es parte humana mía. Pero lo importante, hermano, es que si tú vienes a la iglesia, tengas conciencia de que tienes apoyo en tus pastores, en los ancianos, en los líderes, en los hermanos. ¿Cuántas personas vienen a veces, como le digo, heridos y necesitan de un Dios te bendiga, pero de corazón? No ese Dios te bendiga. No, hermano, de verdad lo estoy diciendo. O sea, tengas conciencia que la persona aquella puede estar pasando tremenda cosa y Dios te ha puesto a ti como instrumento de Él para bendecirlo. Amén. Así que conclusión. Vamos a hacer un par de preguntas, hermano, que es importante. Si has estado entonces gastando el tiempo en las redes sociales para instruirte, más que en la palabra, en la oración y comunión con Dios, estás expuesto a las mentiras del diablo y a deslizarte el camino. Vamos a examinarnos un poquitito, porque si no hay examen, entonces como que no retenemos, ¿cierto? Eso pasaba en el colegio. ¿Cuántas veces ha habido momentos en que tu fe se ha debilitado? Seamos honestos con el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos debilitado en la fe? Hemos tenido momentos de duda. ¿Cuántas veces has estado a punto de claudicar, de tirar la toalla? Todo eso es síntoma de que algo anda mal. Ahora la pregunta que surge de esta otra pregunta, ¿estás dedicando tiempo a la oración? No me diga amén a mí. Tómelo como que el Señor le pregunta. A la lectura bíblica de verdad, no por cumplir. A meditar la palabra. A la comunión con Dios. A estar consciente que Dios está ahí en medio tuyo. Si estás mintiendo, Dios está ahí a tu lado. Si estás robando, Dios está a tu lado. Si estás peleando, Dios está ahí también a tu lado. A la comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia. Entonces el aislamiento espiritual, hermano, recalco esto, es una estrategia de Satanás para hacernos vulnerables.
si practicamos lo que Dios nos manda hacer, estas 4 herramientas que Dios nos da, que las pongamos por obra. Empieza de a poco. Yo no te digo que te leas toda la Biblia en un día, ni que ores todo el día y que ayunes todo el día. Pero hermano, empieza. Dios conoce tu corazón y Dios te va a ir dando la fuerza para aumentarla. Así que hermano, termino con este versículo. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, o sea, ya estás apercibido de lo que Dios te quiso decir en esta mañana. Sabiéndolo de antemano, ya lo sabes. Guardaos, cuídate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.